Hola. Voy a reiterar acá una pregunta que me hicieron en el intervalo o en el break, sobre la protección de la vivienda. Y me pregunta un colega si esto que hablé yo sobre la protección de la vivienda era lo mismo que el régimen del bien de familia. La verdad no lo es, y esto me demuestra la necesidad de hablar sobre protección de la vivienda. Tema sobre el cual no me puedo detener porque no es el tema que me ha sido adjudicado a mí hoy, pero la protección de la vivienda en el Código Civil y Comercial Unificado tiene un espectro muchísimo más amplio que el régimen del bien de familia. Está comprendida en la parte general del Código, después de que habla de las personas, habla de vivienda y ahí crea un régimen similar al régimen del bien de familia. Y además tiene protecciones especiales a la vivienda. Una de ellas es la del régimen primario de bienes, otra es la del régimen de los concubinatos, y hay normas especiales sobre protección de la vivienda que están dentro del régimen de comunidad. Vale la pena entonces quizás tener una charla especial sobre protección de la vivienda. Bien, vamos a los bienes de los cónyuges. Los bienes de los cónyuges en el régimen de comunidad siguen siendo bienes propios y bienes gananciales. Los bienes propios de los cónyuges son los bienes propios que no van a ser divididos a la disolución del matrimonio, sino que van a ser bienes de cada uno de ellos. El régimen o la división entre propios y gananciales sigue siendo igual, con la diferencia que el artículo que regula los bienes propios y el artículo que regula bienes gananciales es mucho más amplio y contempla todos aquellos casos que señalaban alguna duda o que mantenían alguna duda para la doctrina. En primer lugar, son bienes propios de los cónyuges aquellos que tienen la propiedad, el derecho real de posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. Esto quiere decir que si yo antes de casarme tenía un auto y lo había pagado, ese auto es mío y no lo tengo que dividir con mi marido, ni mi marido tiene que dividir el auto conmigo. Son también bienes propios todos aquellos bienes que no provengan del esfuerzo común de los dos cónyuges. Esta es la idea. Y específicamente se dicen que son bienes propios de cada uno de los cónyuges, lo que reciban por herencia, legado o donación, o los que reciban por donaciones remuneratorias. Las donaciones remuneratorias son aquellas donaciones que se entregan en casos en los cuales se deben pagar un honorario. Todo lo que excede el valor de un honorario es realmente donación. Me explico. Las donaciones remuneratorias son las donaciones que uno a veces le hace a un médico en lugar de pagarle los honorarios. ¿Qué es de eso bien propio y cuánto de ello es bien ganancial? Expresamente establece el código en el inciso B del artículo correspondiente a los bienes propios que no son propios los bienes recibidos por donaciones remuneratorias, excepto que los servicios que dieron lugar a ellas hubieran sido prestados antes de la iniciación de la comunidad. En caso de que el valor de lo donado exceda de una equitativa remuneración de los servicios recibidos, la comunidad debe recompensa al donatario por el exceso. Tenemos otra cuestión para determinar si un bien es propio o ganancial, que son los adquiridos por permuta. Yo tengo un bien propio, lo permuto por otro bien. Tengo un auto, lo permuto por otro bien. ¿Este otro bien es propio o ganancial? Muy bien, doctor, es propio. Pero, ¿qué pasa si hay un mayor valor? Porque cuando yo permuto, compro un auto, siempre compro un auto mejor y pongo algo más de dinero. Si la diferencia de precios, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial sin perjuicio de las recompensas debidas al cónyuge. La comunidad me tendrá que recompensar por el aporte propio que yo hice. ¿Se entiende? Sí. Tengan ustedes en cuenta que no es lo mismo ser dueño del bien que tener derecho a recompensa.
Siempre es mejor tener la cosa, es más seguro que el auto sea propio mío a tener que un derecho de recompensa contra la sociedad conyugal por el valor del bien propio aportado a la sociedad. Los créditos o indemnizaciones que subrogan un bien propio tienen características propias por el principio de la subrogación real. Esto se da, por ejemplo, cuando un auto de características propias se destruye por un incendio o se destruye por un robo o un choque. Lo que ingresa en lugar de ese bien que era propio sigue siendo propio aun cuando ingrese durante la vigencia de la comunidad. Si yo estoy casada, todo lo que ingresa durante la vigencia de la comunidad se presume ganancial, salvo que se trate de el pago de un seguro sobre un bien de características propias, que ese pago de ese seguro va a seguir siendo propio. Los productos de los bienes propios. Los productos de los bienes propios, con excepción de las canteras de las minas, son bienes propios, porque los productos deterioran a lo principal. Así como los frutos de los bienes propios son bienes gananciales, porque siempre se pueden reproducir en la próxima cosecha, en el caso de los productos deterioran a la cosa principal, pero en el caso de las minas, el producto de las minas es propio, porque la mina es lo único que puede producir, y entonces ahí sí se le da el carácter de bien propio, y además porque lo dice el Código de Minería, que acá nadie lo conoce el Código de Minería, pero yo sí porque estudié en Mendoza. Y ahí se era juez civil, comercial y minas. Nunca tuve un caso de minas. Muy bien, doctora, pero ¿por qué se me fue? Que usted me alienta. Las cabezas de ganado. El principio general es que los frutos son gananciales. ¿Qué pasa cuando yo aporto a la sociedad 1000 vacas? Esas 1000 vacas son propias, mías, las llevé a la sociedad, están adquiridas con anterioridad al matrimonio. Los frutos de esas vacas son los terneros. Los terneros son, por esencia, gananciales. Pero ¿qué pasa entonces? Si yo aplico la teoría de que los frutos son gananciales, me quedo sin bienes propios dentro de 5 años, o 6. Cuando se mueran mis vacas, me quedo sin bienes propios. Es por eso que se puso un precepto expreso, porque esto no estaba contemplado, acerca de que las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que yo aporté, tienen la naturaleza de los animales que yo aporté. Si yo aporté 1000 vacas, esas 1000 vacas voy a tener derecho a 1000 vacas al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Salvo que yo hubiera aportado 1000 vacas horribles, flacas, cuernilargas, de Santiago del Estero, que no daban leche, una cosa espantosa, y a la disolución de la sociedad conyugal hubiera 2000 vacas, Hereford, gordas, hermosas, campeonas de la rural. Entonces, en ese caso, yo no puedo pretender reemplazar mis 1000 vacas que no tenían nada que ver con estas vacas muy mejoradas. En este caso, si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales, no son propias. Y la comunidad debe al cónyuge propietario una recompensa por el valor del ganado propio que aportó. Este es uno de los artículos nuevos. Los bienes adquiridos durante la comunidad, aunque sean a título oneroso, y el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación. Ejemplo, yo tengo un boleto de compraventa o tengo una escritura, pero la posesión o el perfeccionamiento del título se da durante la vigencia de la comunidad. El caso típico es el caso del boleto. Compro por boleto, escrituro durante el matrimonio. Este bien, si la causa fuera anterior al matrimonio, es de características propias.
los adquiridos en virtud de un acto anterior a la comunidad, viciado de nulidad relativa, confirmado durante ella. Si el vicio desaparece, el acto se confirma durante la sociedad conyugal, perdón, durante la comunidad, no se utiliza más el término sociedad conyugal, sigue el origen del bien. Se había originado como propio, con anterioridad al matrimonio, cuando yo era soltera. En ese caso, el bien va a seguir siendo propio. Los originariamente propios que vuelven al patrimonio del cónyuge por nulidad, resolución o revocación de un acto jurídico. Si vendo una cosecha o vendo un auto, ese contrato resulta nulo, se anula porque yo no tenía las condiciones para vender. Ese bien vuelve a mi patrimonio, va a tener la misma característica que antes de que saliera y por lo tanto va a ser propio. Acá hay un problema importante, que son los incorporados por accesión a las cosas propias sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella. Yo tenía un dibujito en esto que era muy ejemplificativo y no ha salido. Si yo tengo un terreno de características propias, un lote, y sobre ella construyo durante la vigencia de la comunidad, es más, construyo con dinero ganancial. El edificio que crece arriba del lote propio, el edificio de 10 pisos, ¿es propio o ganancial? No, propio. ¿Qué dice ahí? Lo incorporado por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras. Acá había que tomar una decisión filosófica. O era propio o era ganancial. Y se rige por el bien originario, lo que accede a ese bien. En este caso accede por la construcción. El bien en sí no cambia su naturaleza de propio. Lo que deberemos es una recompensa a la sociedad conyugal por el dinero con el que nosotros hicimos la casa. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa al comenzar la comunidad. A ver, yo tengo un cuarto de una casa como bien propio. Tengo la mitad de una casa como bien propio. Me caso. Adquiero la otra mitad. Es decir, las partes, ahora con el ejemplo van a entender mejor el artículo. A las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad, o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido dinero en ella. Si yo tengo una parte con características propias y adquiero otra parte con dinero ganancial, puedo decidir dos cosas: o que la cosa sea propia o que la cosa sea dual, una parte propia y una parte ganancial. Si yo opto por la dualidad de la casa o del lote, me enfrento con un gravísimo problema, que es el problema de que sobre una misma cosa van a regir dos regímenes diferentes, el régimen de los bienes propios y el régimen de los bienes gananciales, que son completamente diversos. Entonces, se optó acá porque la cosa era o propia o ganancial. En este caso, propia. Para evitar el sistema de la dualidad, para evitar que sobre una parte yo tenga que dar el consentimiento, tenga que dar el asentimiento, tenga que un sistema de administración diferente y sobre la otra parte no requiera ni asentimiento ni nada. Sí.
¿Por qué? Voy a tener derechos a recompensa. Sí, pero el sistema de la sucesión no se modifica. Es igual. Es igual en tanto que los propios se heredan y en los gananciales no se heredan. Este es un artículo nuevo. Las ropas y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges. Sí, esto se caía de Maduro, que a mí no me sirven los pantalones de mi marido, pero había que ponerlo, Esto hace al derecho a la personalidad. Las cosas personales forman parte de los bienes personales de cada uno de nosotros. Son más que propios, son personales. Las carteras, sí. Las ropas, los objetos de uso personal de uno de los cónyuges, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron con bienes de ésta, y los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si fueron adquiridas con bienes gananciales. Estamos en el régimen de los bienes propios. La ropa y los objetos personales son bienes personales, independientemente de cuándo yo los cobre. Acá viene otro artículo que es novedoso y que viene a solucionar algunas de las cuestiones que se plantearon en la jurisprudencia y que está determinado por las indemnizaciones. Las indemnizaciones por daño moral y por daño físico causada a la persona del cónyuge. ¿Son propios o gananciales? Son propios. Si a mí me hieren en mi susceptibilidad, me producen daño moral, lógicamente la indemnización es propia. Si a mí me dañan en mi capacidad genérica laborativa, es también propio. Pero si lo que me están indemnizando son la pérdida de los días trabajados o lo que corresponde al lucro cesante que ingresaría en concepto de salario o de ganancia, esto es ganancial. ¿Está claro? Sí, bueno, pasemos a otra cosa. El derecho a la jubilación, ¿es propio o ganancial? El derecho a la jubilación es propio, requete propio. Pero lo que ingresa en concepto de jubilación es lo mismo que lo que ingresa en concepto de salario, es ganancial. Pero cuando yo me divorcie, mi jubilación me la llevo yo. ¿Está claro? Eso es lo que demuestra que el bien es propio. Pasemos a otra cosa. La propiedad intelectual. Acá hay una variación. La propiedad intelectual se pensaba antes que siempre era propia. Esto suscitaba grandes discusiones. Me acuerdo lo que decía Mazzinghi, decía, ¿por qué el escrito de un abogado o lo que yo gane como abogado es ganancial si lo obtengo después de vigente la sociedad conyugal? Mientras que el escrito de Borges, el poema de Borges, va a ser propio. Si es tanto una labor intelectual la de Borges como la del escrito de un abogado. Hay algunas diferencias, ¿no? Pero el esfuerzo es el mismo, es el precio del trabajo. Que luzca más el trabajo de un fotógrafo o de un pintor, que lo puedo poner en una pared de mi casa, mientras que el escrito de un abogado no puedo ponerlo en la pared de mi casa, no quiere decir que no sean ambos trabajos. Y por ende, se le dio la misma naturaleza. ¿Son propios? Sí. Fueron realizados, expuestos antes del matrimonio por primera vez. Concretamente, la propiedad intelectual, artística, industrial, si la obra intelectual ha sido publicada, interpretada por primera vez, o la obra artística había sido concluida, o el invento, la marca, el diseño industrial habían sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad, son bienes propios. Si los
patentaron, los terminaron de pintar, los terminaron de inscribir, después son bienes gananciales. Es decir, se rige el mismo principio que para el resto de los trabajos, salvo que el derecho de autor siempre es personal del autor. El derecho de autor es la posibilidad de la corrección. Gananciales. ¿Cuándo un bien es ganancial? En principio son gananciales y susceptibles de división por dos. Todos los creados o adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad por uno de los cónyuges o por ambos en conjunto, siempre que no estén incluidos en la enumeración de los bienes propios. Los adquiridos por juego, apuesta, lotería, ¿son bienes propios o bienes gananciales? Son gananciales, ahí. Podrían haber sido propios porque no implican una actividad, un esfuerzo, pero bien está que vengan a reforzar a la comunidad. Y antes no tenían mayor importancia el problema del juego y el azar, salvo en los escasísimos casos en que uno gana la lotería o la ruleta, que son pocos. Pero hoy este artículo tiene mucha más importancia. ¿Por qué? Porque no hay publicidad, no es por la malaria, porque no hay publicidad que no esté asociada al juego. Adviertan ustedes que todo está asociado al sorteo de una casa, al sorteo de un auto, y realmente las empresas serias sortean casas, sortean autos, y estos autos vienen como el producto del azar. ¿Y ¿a quién le corresponde ese auto producto del azar? Son bienes gananciales. Ahora, los frutos naturales o industriales. Ya dijimos que los frutos naturales o industriales, tanto sean de los bienes propios como de los bienes gananciales, son bienes gananciales. Así, el producto de una cosecha, las uvas, que no se alcanzará a ver bien, todo lo que sea frutos, van a ser bienes gananciales. También van a ser bienes gananciales los frutos civiles de la profesión o del comercio de uno de los cónyuges y todo lo que provenga del trabajo. Adviertan, frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio e industria de uno de los cónyuges es ganancial. Todo lo que se haga durante la vigencia del matrimonio, en principio tiene carácter ganancial, aun cuando todo lo que se devengue durante la vigencia del matrimonio, aun cuando se perciba a la disolución del matrimonio. Es decir, todos los honorarios que ustedes abogados devenguen durante el matrimonio son de carácter ganancial, aun cuando todavía no los hayan percibidos el día que se divorcian. Yo tengo muy en claro un recuerdo de cuando yo era recién nombrada juez de primera instancia en Mendoza, que uno de los más famosos estudios mendocinos era de una pareja, casados, que se divorciaron. Y fue tremendo, porque inmediatamente la mujer entró a trabar embargo en todos los honorarios y venía y controlaba todos los expedientes a ver a dónde tenía honorarios a cobrar para que no se le pasara el cobro de estos honorarios, porque estos honorarios devengados durante el matrimonio, aun cuando se cobraran después, ella era acreedora al 50% de los honorarios. Esto sigue siendo así en el nuevo código, con lo que se le agrega los frutos de la profesión, el trabajo, la industria, que no estaba puesto, pero que se consideraba que estaban incluidos. Lo devengado también por el usufructo de los bienes propios. Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con un bien ganancial se aplican las mismas reglas de la permuta de un bien propio. Acá también implica si el saldo es superior o no es superior, va a ser ganancial o va a ser propio el bien. Los créditos o indemnizaciones que subrogan a otro bien ganancial es el mismo principio de subrogación que teníamos en el caso de los bienes propios. Los productos de los bienes gananciales y los de las canteras y minas propias extraídas durante la comunidad. Las crías, volvemos a los ganados.
Esta es la otra cara. Vimos los bienes propios, ahora estamos viendo los bienes gananciales. Las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el plantel a los animales que falten por cualquier cosa y las crías de los ganados propios que excedan al plantel originario. Dijimos que si tenían 1000 cabezas de ganado aportadas al matrimonio, al fin del matrimonio 1000 eran propios, pero las crías de cabezas de ganado que excedan a estos 1000 que se aportaron al matrimonio son de características gananciales. Los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho a incorporarlos a ellos había sido adquirido a título oneroso durante ella. Ejemplo, compro un departamento en Pozo. Este departamento lo adquiero verdaderamente, termina de construirse después de disuelto el matrimonio. Este departamento es de carácter ganancial, por más que pudiera tener un derecho a recompensa contra el que pagó el saldo de precio. En el caso de acto viciado, resolución o rescisión o revocación de un acto jurídico, se aplican los mismos principios de los bienes propios. Los incorporados por accesión a las cosas gananciales. Acá tienen un dibujito de la construcción. Tenemos una casa ganancial, se incorporan por accesión a este bien ganancial sin perjuicio del derecho de recompensa por el cobro de la mejora, si esta mejora hubiera sido hecha con bienes propios. Si yo con el legado de mi padre, con la herencia de mi padre, amplío mi casa, la casa sigue siendo ganancial, pero hay un derecho de recompensa por el aporte de bienes propios que yo hice a la casa de características gananciales. La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso durante la comunidad no son gananciales. Atención, vamos a ver un punto importante. Hasta acá habíamos dicho que los seguros subrogaban a los bienes que venían a cubrir, a asegurar. Entonces, el seguro de un auto de características, la indemnización cobrada por un seguro de un auto de características ganancial es ganancial. Pero ¿qué pasa con las indemnizaciones de los seguros de vida? No son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge. Esto es lógico, porque además de todo, ya no hay sociedad conyugal. Porque el pobre hombre se murió, no está más. Pero por las dudas se puso. Incluso las provenientes de un contrato de seguro, sin perjuicio en este caso de la recompensa debida a la comunidad por las primas pagadas por dinero de estas. Si yo pagué 50.000 pesos o 5.000 por las primas de seguro todos los años, después el señor se muere, cobro el seguro no es ganancial. No es ganancial porque no hay más comunidad, pero sí hay un derecho de recompensa por las primas de seguro. Acá hay que tener atención. Es la prueba del carácter de los bienes. ¿Cómo pruebo yo que un bien es propio o ganancial? Si no pruebo nada, se presume que es ganancial. Si quiero demostrar que es ganancial, tengo que poner el origen de los bienes, con lo cual, si no pruebo nada es ganancial. Si quiero probar que algo que compré durante la vigencia de la sociedad conyugal es propio, tengo que probar el origen de los bienes, tengo que dejar constancia del origen de los bienes. Y la declaración de mi cónyuge. Vamos a leerlo despacito. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges, pero sí lo es entre las partes. Si yo voy y compro una casa y digo, es propia, mía,
y mi cónyuge va y firma la escritura de dominio y dice, es propia de ella. En mi relación interna con mi marido, esto basta. Lo que no basta es frente a terceros, porque yo puedo estar tratando de sustraer del sistema, o bien sucesorio, o bien frente a mis acreedores, un bien. En este caso, para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. Yo le compro una casa a mi hija, que está casada. Tengo que poner, ella tiene que poner, que compra con dinero donado por la madre. Muy bien. Que compra con dinero donado con la madre. Y que esta donación, si quieren poner, fue efectuada en día tal, con transferencia bancaria tal. De esta manera ustedes han determinado cuál fue el origen de los fondos y también están estableciendo que ese es un bien propio de vuestra hija. O vuestra hija está determinando que es un bien propio. Se sabe toda la plenaria, la doctora. Sí, señora. El adquirente también, ¿por qué vino este plenario? Porque la norma anterior no era tan clara como la redacción esta. Y en la redacción lo único que hemos hecho es hacer lugar o copiar el plenario. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición. Se puede dejar constancia con posterioridad a la adquisición. 5 minutos más a favor de las deudas de los cónyuges. Hasta acá vimos el régimen primario, que se aplicaba a los dos regímenes patrimoniales, los bienes propios, los bienes gananciales, las deudas, el sistema de deuda general. ¿Cómo se responde por nuestras deudas? No por las deudas estas del régimen primario, no por las deudas de las necesidades del hogar, no por las deudas de los hijos comunes, sino por las deudas que nosotros contraemos diariamente en el ejercicio de nuestras vidas, que no solo son deudas que hacen al hogar conyugal o a los hijos. Para estas deudas, cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores solo con sus bienes propios o con sus bienes gananciales por él adquirido, o con todos sus patrimonios. Y el otro cónyuge no responde. Este es un sistema de separación de deudas que es importante en el caso de que uno de los cónyuges le vaya mal en los negocios y quiebre. El que responde frente a sus acreedores es el cónyuge que contrajo la deuda y responde con todo su patrimonio. Salvo por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, que responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Para reparar la casa, los gastos son cubiertos, o estas deudas son cubiertas por los dos cónyuges. ¿Por qué? Esto tiene un fundamento, porque decirlo de memoria las cosas se olvidan. Porque los frutos son gananciales. Entonces, si los frutos son gananciales, es lógico que yo también contribuya a la reparación de los bienes gananciales con todo mi patrimonio, aun cuando sea un ganancial de la titularidad del otro cónyuge. El cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensas a la comunidad. Si yo tengo una deuda y mi cónyuge me ayuda a pagar esa deuda, yo tengo que pagar una recompensa a la comunidad, y esta debe una recompensa al cónyuge cuando solventa con fondos gananciales una deuda personal del cónyuge. Gestión de los bienes de la comunidad, y con esto terminamos. Y estoy dispuesta a volver a venir a darles otra charla, pero me tengo que ir a otra conferencia.
Gestión de los bienes. ¿Cómo se administra y se dispone del patrimonio? Primera regla. Los bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y la libre disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto para la vivienda. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Yo compro un auto, yo administro ese auto, vendo ese auto, embargo ese auto, puedo hacer cualquier cosa. La administración y la disposición de un bien ganancial no corresponde a los dos cónyuges, sino que corresponde al cónyuge que adquirió el bien es de su titularidad. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro cónyuge para enajenar o gravar. Pero adviertan que una cosa es el asentimiento y otra cosa es el consentimiento. El que asiente no forma parte del acto, sino que presta como una autorización para que se venda. Esto está previsto para que no se saquen los bienes valiosos de la sociedad conyugal sin conocimiento del cónyuge, para que no se defraude a la sociedad conyugal. Esto es igual en nuestro régimen actual. Se queda muy claro en el artículo de asentimiento que el que presta el asentimiento no se obliga. Es decir, que si yo vendo un auto y el auto estaba roto o tenía algún problema, yo no voy a responder por los vicios que tuviera ese auto, o si, como dicen los chicos, está flojito de papeles, tampoco voy a responder por esta situación. ¿Para qué bienes necesito el asentimiento? Para todos los bienes registrables. Primera cuestión. Segundo, se aclara que se necesita para las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio. Se los explico. Para disponer de las acciones o de las cuotas partes de las SRL o de las cuotas partes de cualquier sociedad. Hoy los grandes capitales no están en bienes inmuebles. No me bastaba a mí el artículo del asentimiento conyugal para los bienes inmuebles y ni siquiera para los bienes registrales si yo no cubría las sociedades y las cuotas de las sociedades, que son lo que conforman la mayoría de la riqueza, o la riqueza está en las sociedades. Acá había una gran discusión porque las sociedades, las anónimas, tienen acciones y estas acciones son registrales, pero los registros no son públicos, son privados, lo lleva cada una de las sociedades. Entonces los comercialistas decían que no era necesario el asentimiento conyugal, porque el registro era un registro privado. Los civilistas decíamos que sí era necesario. Los comercialistas, cuando llegaban los juicios al fuero comercial, hacían lo que querían. Es decir, no requerían el asentimiento conyugal. Para evitar todo esto, ahora lo hemos puesto en el código, está en el código, las acciones nominativas no endosables, las cartulares y en definitiva todas las participaciones en sociedades requieren el asentimiento conyugal para su disposición. ¿Salvo cuáles? Salvo las que cotizan en bolsa. Porque yo no puedo andar buscando el asentimiento de mi cónyuge para hacer una operación de bolsa, que es una operación que, aparte de que se hace a través de mandatarios, a través de brokers, se hace en forma inmediata. Pero realmente el porcentaje de acciones que cotizan en bolsa o de sociedades que cotizan en bolsa en Argentina es muy pequeño. La mayoría de las sociedades no son cotizantes y que no me digan a mí que esto entorpece el comercio, porque transferir un paquete accionario no se hace de un día para el otro, ni se hace a las corridas, ni en un ratito.
lleva meses la transferencia de un paquete accionario y no les cuesta nada conseguir el asentimiento conyugal. Los establecimientos, para disponer entonces también de los establecimientos comerciales, industriales y agropecuarios, y también se requiere el asentimiento para las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. ¿Qué son las promesas? Son los boletos de compraventa. Se discutió mucho si para el boleto hacía falta el asentimiento y sí hace falta el asentimiento para la disposición por escritura pública y para el boleto de compraventa. En ausencia de prueba, se presume que pertenecen a los dos cónyuges por mitades y administran en forma conjunta. Acá hay un artículo raro, que es el fraude. En este artículo no triunfamos. Se regula el fraude. Es un avance. Porque el fraude a la sociedad conyugal, al régimen de comunidad a través de la constitución de sociedades no estaba regulado y daba mucho que hacer, porque nadie sabía qué normas había que aplicarles y las normas de fraude a los acreedores, que no entraban, las del fraude pauliano que no servían. Ahora se regula el fraude. Se dice que son inoponibles al cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades, pero con el propósito de defraudarlo. Ejemplo, yo constituyo una sociedad, es un acto lícito. Esta sociedad alquila un campo por el término de 10 años con una renovación de 10, con una oferta de compra por un valor nominal, es un acto lícito y controlable. Pero en realidad, ¿qué es lo que es? Un acto fraudulento para evitar la disolución de la sociedad conyugal y que a mi cónyuge le corresponde el 50%. Hasta acá estamos en una línea que es relativamente conocida, con la diferencia que ahora está expresamente puesto en el código que es inoponible al cónyuge los actos hechos en fraude a la ganancialidad. Pero el artículo decía más. Decía que el cónyuge que defraudara o intentara defraudar no tenía derecho al 50% de los bienes gananciales sobre el bien que intentó defraudar. Sobre ese artículo estuvimos discutiendo meses, porque yo pretendía que no solo que no tuviera derecho al 50%, sino que no tuviera derecho a nada, que perdiera el derecho a la ganancialidad. Pedro Vilela decía, no, copiemos el Código Uruguayo, que pierde el derecho al 50%. Y lo copiamos del Código Uruguayo, perdía el derecho al 50%, pero cuando llegó a la Comisión Reformadora, le tuvieron miedo al artículo, no lo entendieron, creyeron que era la copia del artículo de Quebec que perdía totalmente el derecho a la ganancialidad. Y entonces lo sacaron. La pérdida, la sanción del fraude como pérdida del derecho a la ganancialidad sobre el bien que se intentó defraudar. Pero, ¡oh, sorpresa! Cuando llegaron a sucesiones, se olvidaron de lo que lo habían sacado acá. Y en sucesiones está. En sucesiones dice que el que intente defraudar el derecho sucesorio, no el derecho a la ganancialidad, sino el derecho sucesorio, que también puede ser el derecho de la ganancialidad, pierde el derecho sucesorio sobre el bien que intenta defraudar. Lo que habíamos puesto acá y que no se entendió bien, en sucesiones está. Es decir, el fraude en sucesiones hace perder el derecho sucesorio si uno intenta defraudar. Bien, yo creo que con esto ustedes se pueden dar por muy satisfechos y digan, soy especialista en régimen patrimonial de matrimonio. Bueno, son perfectos y yo los felicito y les doy las gracias por haberme escuchado.